Hola jóvenes. Bueno, vamos a continuar con esta sección de aplicaciones de la derivada, muchachos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo también de una aplicaciones de la derivada, siempre en un contexto físico. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito con la noción de corriente eléctrica. En este apartado, jóvenes, voy a explicar más que nada qué significa la corriente eléctrica y por qué la corriente eléctrica es una derivada. Y ahí vendría una parte muy interesante de nuestro curso, de estar viendo o reflexionando sobre lo que algunos conceptos físicos, químicos o biológicos, en el momento en el cual establecen una razón de cambio entre dos variables, ahí justo tenemos la idea de la derivada. Entonces va a ser muy interesante estar trabajando con estos otros contextos en los cuales la derivada también tiene un significado muy importante y además es esencial para entender ciertas nociones físicas en este caso. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito sobre la corriente eléctrica. Para eso, antes de hablar de la corriente eléctrica, habría que explicar un poquito qué es la carga eléctrica, un elemento esencial para entender lo que es la corriente. ¿Sale? De hecho, nosotros hemos estado usando la corriente eléctrica desde que tenemos uso de razón, desde que conectamos algún aparato tecnológico a la toma de corriente, oigan mis palabras, a la toma de corriente, es porque ahí supuestamente está pasando la corriente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante también de todo lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Que cosas cotidianas tienen una explicación matemática muy importante y además, pues obviamente, fundamentos intrínsecos físicos hablando en este contexto, ¿sale? Lo primero que vamos a ver es, como les dije, la noción de carga eléctrica. Esta carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas subatómicas. De hecho, es una propiedad intrínseca, la tienen las partículas, vamos a decirlo así. Y esta propiedad se manifiesta mediante fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Bueno, algo muy importante para mencionar es que cuando hablamos de estos tipos de interacción pueden ser repulsivos o de forma atractiva. Es decir, si nosotros consideramos partículas subatómicas como por ejemplo los electrones y los protones, los positivos y los negativos, como ya hemos visto en muchas ocasiones de nuestros cursos desde secundaria, nos están hablando de esto. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que dos electrones tendrían una interacción repulsiva, es decir, se separan, mientras que dos cargas diferentes, como de electrón y de protón, se atraen, y las dos positivas también tendrían que haber un tipo de interacción repulsiva. Entonces, si se fijan, lo que nosotros estamos trabajando acá son formas en las cuales interactúan esas partículas subatómicas. De hecho, la carga eléctrica, una manifestación de ella, por ejemplo, es cuando nosotros rozamos nuestra piel con algo, por ejemplo, con un globo, y el globo atrae los cabellos de nuestro pelo, ¿no? O sea, está aquí el niño con los pelitos parados y aquí estaría un globo. Y este globo, lo primero que hicimos fue frotarlo con la piel, con el brazo, por ejemplo. Y eso crea una carga, es decir, hay fuerzas de atracción o de repulsión entre estas dos superficies, entre mi cabello, por ejemplo, y el globo. Ese tipo de manifestaciones físicas de estas partículas es lo que se conoce como la carga eléctrica. Ahora, algo muy importante que también vamos a estar mencionando es que la carga eléctrica tiene unidades que se denominan coulombs, ¿sale? Ese es un concepto físico que está intrínseco a esta noción, ¿sale? Ahora, siempre que hay cargas eléctricas y estas se mueven, es cuando hay corriente. Es decir, la corriente es cuando las cargas se mueven en un medio físico, ¿sale? Por ejemplo, este ejemplo que puse acá, o este dibujito que puse aquí, que estoy señalando ahora, podríamos considerarlo como un alambre en donde ustedes pueden observar cómo cargas de electrones se van moviendo a partir de esta superficie y pasan en esta
en esta superficie que estoy marcando en rojo, esta que estoy señalando. Entonces, cuando pasan por acá, es cuando hay un movimiento de cargas, es decir, hay una interacción. Y justo cuando eso ocurre, es cuando vamos a tener la corriente eléctrica. Sin embargo, algo muy importante en la cual podemos estar pensando ahora, es que cuando estos electrones pasan, así como dice esta lámina, es decir, se mueven, es algo muy importante, hay un intercambio, hay una interacción, eh, es cuando va a producirse la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir entonces, muchachos? Que en el momento en el que la carga se mueve, hay una corriente. Ahora, si hay algo que se mueve, yo puedo cuantificar ese movimiento. Obviamente hay instrumentos muy especializados para hacer eso que pueden calcular cuántos electrones pasaron. Pero la idea principal que nosotros vamos a estar como reflexionando es que en el momento en el cual hay un cambio de carga, es decir, hay un movimiento de electrones o cuando los electrones pasan, se va a estar estableciendo una relación entre la carga neta, que vamos a llamarle delta Q, es decir, la diferencia de carga, de un movimiento de carga, es decir, en un tiempo determinado, cuánta carga pasó, es decir, cuántos electrones pasaron. A eso es lo que vamos a estarle hablando o llamando como corriente. Ahora, podemos estar hablando en este caso de una corriente promedio, es decir, durante un intervalo de tiempo, cuánta carga pasó. Y se puede establecer que la corriente no es otra cosa que una razón de cambio, la corriente promedio, perdón, es una razón de cambio promedio del, de la carga que pasó en un cierto instante. Ahora, si nosotros hacemos que delta T tienda a cero, es decir, cuando estoy considerando que en un instante, si se fijan aquí lo que estamos tratando de generar es la idea del límite, bueno, pues el límite cuando delta T tiende a cero de la corriente promedio, es decir, perdón, de aquí delta Q, que es la corriente, Q va a representar delta Q, que es la carga neta que pasa por la superficie durante un cierto determinado tiempo. Entonces, lo que voy a estar teniendo aquí sería la razón de cambio instantánea. Pero si la corriente se define como la razón de cambio promedio de la carga con respecto al tiempo, este límite, cuando delta t tiende a cero, nos estaría dando la corriente eléctrica en un instante. Es decir, si se fijan, la corriente se define como una razón de cambio. Eso quiere decir que la corriente, al final de cuentas, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esa es la forma en la que se define, de hecho, dicha noción física. La corriente eléctrica no es otra cosa que el flujo de carga eléctrica. Físicamente, esta es la definición de corriente eléctrica. El flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre o atraviesa un material o un alambre conductor, como por ejemplo el ejemplo que estábamos discutiendo aquí. Si se fijan, la misma noción física de corriente eléctrica está determinada como una razón de cambio. Es decir, la corriente eléctrica no es otra cosa que la derivada de la carga. La derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente eléctrica. Y en algunos libros de texto se utiliza la letra I. De hecho, en muchos textos y en muchos lados, a la corriente eléctrica no nada más le dicen la corriente eléctrica, sino la intensidad de la corriente eléctrica, o simplemente corriente, o en algunos casos solamente intensidad. Sin embargo, lo más importante físicamente hablando es que la corriente eléctrica es cuando hay una interacción entre cargas, es decir, cuando hay un movimiento de estas, pero principalmente de electrones, cuando se comparten o se pierden electrones. Perdón. Entonces, este caudal de corriente o este caudal de carga que va generándose y que va
moviendo los electrones, se va a establecer por una unidad de tiempo. Es decir, estamos hablando de una razón de cambio. Y la letra, como les dije, va a estar expresada por medio de las unidades de coulombs por segundos, dado que la carga está medida en coulombs y el tiempo lo estaríamos midiendo en segundos. Entonces, las unidades de la corriente eléctrica son coulomb sobre segundos y a esa unidad se le denomina también amperios. Ahora, la corriente eléctrica, en síntesis, una de las cosas más importantes que quiero que ustedes reflexionen y que se den cuenta, es que la corriente se mide con respecto a un instante, es decir, en un tiempo determinado. Y no es más que nada, no es otra cosa que la rapidez instantánea con que la carga, perdón, fluye por una superficie. Y eso está medido en coulombs por segundo. Es decir, el movimiento o el flujo de carga eléctrica es lo que es la corriente eléctrica, de manera que la corriente eléctrica es en sí una derivada. Ahora, cuando esta corriente fluye a través de un conductor, pues genera, por ejemplo, campos magnéticos. Esto es una de las aplicaciones de las nociones de electromagnetismo y principalmente de las nociones de corriente eléctrica, porque nos permiten establecer, por ejemplo, circuitos, algo que se llama circuitos eléctricos, que si ustedes piensan un poquito, pues un circuito eléctrico es el componente esencial de cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos, por ejemplo. Hay un circuito eléctrico que permite hacer que funcionen ese tipo de artefactos. Y, por ejemplo, algo que siempre y de alguna manera hace mucho, mucho tiempo ya se tenía, son el electroimán. Permite construir electroimanes. Un electroimán, no sé si ustedes recuerdan, pues se vería como así. Es cuando enredan el alambre alrededor de un dispositivo de un material ferroso, perdón, y hacen pasar corriente, es decir, hacen pasar carga eléctrica, hacen que se mueva la carga. Y entonces, cuando esto sucede, este dispositivo se magnetiza. Y, por ejemplo, ese magnetismo permite construir, como ya les mencionaba, circuitos eléctricos, pero, por ejemplo, también permite construir motores, permite construir estos artefactos que son los elementos principales para en ciertos dispositivos electrónicos o mecánicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, también, como a manera de comentario, hay dos tipos de corrientes eléctricas y siempre hemos escuchado ya bastante sobre la corriente alterna o la corriente directa. Bueno, la corriente directa, al final de cuentas, es cuando la variación del tiempo es constante, perdón, la variación, es decir, la carga eléctrica es constante en el tiempo. Es decir, lo que yo tendría sería algo como esto. Si aquí considero la corriente y aquí el tiempo. Si la variación es constante en el tiempo, se llama corriente directa. Mientras que si la variación, ojo, estoy hablando de la derivada, ¿no? O sea, la derivada me quedó constante. Esta, no recuerden que como es corriente, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y de hecho tendría que ser que la carga sea constante. Si se fijan, la carga tendría que ser constante para que su derivada sea, perdón, tendría que ser lineal para que su derivada, es decir, su corriente, sea constante. Y a eso se le va a llamar la corriente directa. Mientras que si la variación no es constante en el tiempo, voy a tener una corriente alterna. Por ejemplo, algo como esto, donde la corriente es un ejemplo que acabo de dibujar, ¿ok? No necesariamente tiene que ser así, sinusoidal, sino es básicamente para dar la idea de que no es constante esa variación. Quiere decir entonces que la corriente tampoco tuvo que ser constante para que pudiera generarse este tipo de ecuación. De hecho, tendría que ser, por ejemplo, también sinusoidal para generar esta derivada, ¿no? Ahora, nuestros equipos o nuestras casas, por ejemplo, tienen este tipo de corriente alterna, que no es constante, la variación no es constante en el tiempo y es un tipo de energía, o mejor dicho, de corriente eléctrica que tenemos en nuestros hogares. Bueno, chicos, esta sería la segunda parte del ejemplo que quería discutir con ustedes. Muchas gracias.